pidiendo al Señor que pueda bendecir esta breve sesión. Padre, gracias por este privilegio que nos da de reunirnos a través de estos medios en este tiempo. Señor, nos acercamos hoy a tu altar para pedir tu gracia, tu entendimiento, tu sabiduría, para que estas herramientas puedan sernos útiles tanto en nuestra vida personal como en nuestras familias, en nuestras iglesias locales. Que la palabra, Señor, pueda nutrir cada familia, cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús, ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Amén. Bien, hemos orado al Señor. El contenido de esta presentación, mis hermanos, es básicamente el siguiente. Vamos a estar presentando el proyecto. La sesión va a durar 35 minutos, ya nos tomamos como 6. Y lo que vamos a ver ahora son los aspectos introductorios, que incluyen los conceptos más básicos sobre lo que es hermenéutica, la necesidad de la hermenéutica y las actitudes apropiadas. Y luego podemos dejar un tiempo para preguntas y respuestas, que incluye también unas actividades que ustedes pueden realizar si así les parece bien. Bueno, este proyecto, mis hermanos, surge con el objetivo de ayudar o de servir a los hermanos que quieran aprender sobre este tema, que es un tema muy amplio. Aquí no lo vamos a ver todo por obvias razones, pero sí nos vamos a ir empapando un poco de la terminología, de los temas que la hermenéutica aborda. Y por eso yo les sugerí y les sigo sugiriendo este libro, que es muy básico. Posiblemente hay obras más amplias, más voluminosas. Sin embargo, este nos permite conocer los claves, por eso se llama así, ¿no? Claves de interpretación bíblica, y nos va guiando en este amplio mundo de la hermenéutica. Entonces, este proyecto no tiene ningún costo. Todo este material es gratuito. Tampoco se ofrece aquí un certificado o cosa similar. Es algo muy informal, con el único objetivo de formarse o adquirir ideas. Bien, dicho esto, mis hermanos, vamos a pasar a lo que es ya los conceptos, porque esto es muy clave para el entendimiento de lo que es la hermenéutica, lo que es el estudio de la palabra del Señor. Mucho se ha hablado de dónde surge esta palabra hermenéutica, y si vamos a la raíz del griego, encontramos que está relacionada prácticamente a un dios de la mitología griega, y este dios es Hermes. Ustedes lo pueden ver en esta imagen que está junta aquí, es una representación ilustrativa de Hermes. Hermes se conocía como el mensajero, era el mensajero de los dioses dentro del panteón griego, dentro de la literatura griega. Era este dios que iba, ¿no? Y por eso hasta tiene unas pequeñas alas en sus zapatos, en sus calzados, que le permitía ir con velocidad a entregar el mensaje. Entonces Hermes no solo se muestra como el mensajero, sino también como el intérprete de los dioses, porque él llevaba el mensaje de cualquier dios dentro de la literatura griega y les decía, esto es lo que está sucediendo. Ahora, nosotros adoptamos este término hermenéutica para referirnos a lo que es explicar, como tal lo dice acá, explicar, interpretar o traducir. Entonces, este verbo lo traducimos de esta manera nosotros, como explicación, como interpretación o como traducción. Muy interesante que el verbo tal como hermeneu, que es en la voz griega, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Y hay una de esas veces que quisiera que pudiéramos ver, que está en Juan 1:42, donde Jesús se presenta prácticamente, permítanme, que puede ser un error en esa cita, Juan 1:9, pero es el que ha dado a conocer, aquí está, en Juan 1:7,
hablando de Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquí está hablando prácticamente el autor sobre Juan, que da testimonio, que es un mensajero de Jesús. Y luego tenemos esta cita en Hebreos 7:2, donde encontramos nuevamente este verbo de dar a conocer. Vamos a ver, 7:2. Quizás tengo un error aquí en la cita. Muy bien. Pero muy bien, está relacionado cuando dice que en el altar se da a conocer. Creo que es aquí en el 17, pues se da testimonio de él. Nuevamente esto de comunicar, de explicar, de interpretar. Entonces nos queda, por lo menos de manera introductoria, que este término tiene esta connotación histórica relacionada a este sujeto ilustrativo como es Hermes. Ahora lo aplicamos nosotros para referirnos a explicar, interpretar o traducir. Bien, ahora, ¿cómo utilizamos esta palabra hermenéutica? Bueno, dentro de lo que es la teología propia o de la teología en todo su sentido, lo interpretamos como la ciencia y el arte de interpretar la Biblia. Muchos se dicen, no, es solo un arte o no, solo es una ciencia. Lo cierto es que van juntas, es un binomio que no puede ser separado, ya que como ciencia la hermenéutica tiene reglas, es decir, hay establecidos parámetros de cómo se debe hacer una exégesis o de cómo se debe interpretar. Hay principios hermenéuticos, pero también es un arte porque puede ser flexible a la hora de comunicarlo. Ustedes en este libro, y más adelante lo vamos a ver, vamos a encontrar los principios hermenéuticos y cómo se aplican a diferentes textos. Entonces es un arte, realmente es un arte porque es flexible, no es algo mecánico. Por eso hay una parte dentro de la propia exégesis que se llama principios aplicativos, o cómo este texto que he estudiado, cómo lo traigo a mi vida, cómo lo aplico a mi entorno, a mi familia. Y algo muy fundamental dentro de la hermenéutica es que un texto solamente tiene un significado. Un texto no puede tener diferentes significados, sino puede tener múltiples aplicaciones coherentes, claro, congruentes con la naturaleza del texto, pero no puede tener diversos significados. Bien, entonces nos queda, de manera introductoria, nos queda que la hermenéutica es ciencia y arte de la interpretación bíblica. Bien, la hermenéutica como tal tiene dos divisiones muy importantes y que pueden generarnos una mejor amplitud en cuanto a cómo comprender la hermenéutica. Lo primero que se dice es que hay o existe lo que es la hermenéutica general. Es donde se estudian las reglas, el trasfondo cultural, social, eh, donde hablamos de la gramática, donde entra el estudio del griego, de las variantes textuales, de las interpretaciones históricas. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. La hermenéutica general. Y luego tenemos la hermenéutica especial. Alguien mencionaba esto en una de las publicaciones que hice hace tiempo, acerca del género literario. Y es cierto, los principios hermenéuticos tienen mucha relación con el género que estamos estudiando. ¿Y cuáles pueden ser los géneros? Puede ser profecía, puede ser narrativa, puede ser también una carta, ¿no? Todo esto va llevando diferentes formas de interpretación. Asimismo, las parábolas, que si no conocemos este género, lo podemos interpretar de una manera ajena a su naturaleza. Entonces, hay dos tipos de hermenéutica, la general
y la específica. Y este libro que ustedes tienen o que van a conseguir o que ya descargaron, este libro aborda estas dos divisiones de la hermenéutica. De hecho, si ustedes van a curiosear un poco, en una parte habla acerca de la hermenéutica especial y nos habla acerca de las parábolas. Entonces este libro es bastante bueno porque nos introduce no solo a una rama de la hermenéutica, sino que nos habla de las dos, para que ambas trabajen en conjunto. Entonces esto es muy interesante porque muchas veces creemos que hermenéutica solo es saber el trasfondo, la historia o la cultura, y eso es solo parte de la hermenéutica. Bien, esto nos lleva a lo siguiente. ¿Por qué es necesaria la hermenéutica? Porque alguien puede decir, ¿por qué si la Biblia es clara? La Biblia nosotros la podemos leer y la podemos comprender. Claro que sí, el Espíritu Santo, esa es una de las obras del Espíritu, ¿no? Iluminarnos a nosotros para comprender la Escritura. Sin embargo, es necesaria la hermenéutica por 4 razones y las vamos a ver a continuación. Pero antes quisiera leer este párrafo. Dice, cuando escuchamos a alguien recitar o leer un texto, nuestra comprensión de lo que escuchamos o leemos generalmente es espontánea. Las reglas por las cuales interpretamos el significado ocurren de forma automática e inconsciente. Cuando algo bloquea esa comprensión espontánea, nos hacemos más conscientes de los procesos que usamos para entender. Por ejemplo, al traducir de un idioma a otro. La hermenéutica es esencialmente una codificación de los procesos que normalmente usamos en un nivel inconsciente para comprender el significado de una comunicación. Dicho de otra manera, cuando ustedes están platicando, conversando con una persona, eh, ustedes hacen un proceso o hacemos un proceso de interpretación. No estamos siguiendo una lista, una checklist, ¿no? Ahí voy marcando qué paso estoy haciendo en este momento, sino que automáticamente hacemos preguntas internas, cuestionamos lo que estamos escuchando y hacemos nuestras conclusiones de lo que el compañero, de lo que el amigo nos está diciendo. Pero cuando hay algo que nos interrumpe ahí, entonces somos conscientes de que necesitamos desbloquear eso. ¿Cómo yo puedo comprender ese texto, esa palabra? ¿Cómo la puedo entender? Porque hay cosas que no caben en nuestro consciente, porque no forman parte de nuestra cosmovisión. Y por eso dice aquí, cuanto más obstáculos para la comprensión espontánea, más conscientes debemos ser del proceso de interpretación y la necesidad hermenéutica. Entonces veamos cuáles son estos obstáculos, razones por las que necesitamos la hermenéutica. Yo quiero que consideremos esto, y esto quizás es lo más clave de esta sesión. El primer obstáculo que tenemos es la brecha histórica. Somos personas del año 2020 que queremos entender a personas del primer siglo. Imagínense ustedes, estamos hablando casi de 1800, 1900 años hacia atrás. No podemos interpretar el mundo como ellos lo interpretaban. Es muy complicado, muy difícil introducir nuestra cosmovisión de la realidad o de la historia a los escritores originales. Esta brecha surge porque hay un tiempo que separa a los escritores originales y los lectores contemporáneos. Por ejemplo, ¿por qué Jonás tenía ese recelo hacia la gente de Nínive, hacia los ninivitas? ¿Por qué Jonás? Porque a veces nosotros decimos es que Jonás no quería obedecer a Dios, porque tenía miedo y hacemos algunas aplicaciones de ese tipo a ese texto, pero si nosotros vamos a investigar por qué Jonás tiene esa aversión, ese rechazo a Nínive, nos daríamos cuenta que el hombre
estaba actuando en cierto modo de pureza o de alta moral. Y, y ustedes podrán investigar esto más adelante. Pero hay una brecha histórica. Por eso es muy importante conocer la historia. Muy bien. Permítanme. Ahí está. La segunda brecha, la cultural. Y esto es muy importante. Porque, por ejemplo, queremos traer aspectos de la o llevar aspectos de nuestra cultura al tiempo de Jesús, por decirlo así, un ejemplo. Y no es posible. Son muy diferentes. Aparte que estamos hablando de otra civilización. Una brecha cultural resulta de la diferencia significativa entre las culturas de los antiguos hebreos o el mundo mediterráneo del primer siglo y nuestro contemporáneo. Es muy diferente. Y aquí hay un ejemplo de dos peceras. Está una pecera con peces de cierto tipo y otra pecera con peces de otro tipo. Y es como que si nosotros nos acercáramos estando en esa pecera y querer comprender o querer saber cómo es la otra pecera sin estar dentro de ella. De modo que no podemos, a menos que no sea mediante una investigación, mediante el estudio diligente, no podemos comprender la cultura de Jesús. No podemos comprender por qué fue llevado al templo, por qué a esa edad. Claro, los que han leído están pensando en este momento en Levíticos, pero de primeras, no sabemos. Nos quedamos, ¿por qué Jesús con 12 años va al templo? ¿Por qué las mujeres toman esta actitud con los hombres? Eso es cultura. Y si nosotros no conocemos la cultura, puede dar a luz malos entendidos sobre el significado de las palabras y las acciones bíblicas. Por ejemplo, uno de estos aspectos que puede entrar dentro de la cultura es el uso del velo. Yo sé que en algunas denominaciones es algo muy sensible dentro del marco eclesiástico, pero originalmente eso responde a un aspecto cultural y más adelante podemos hablar de eso. Muy bien, vamos con el siguiente, porque el tiempo avanza. Un tercer bloque o bloqueo es la brecha filosófica. Y esto es más profundo todavía, porque nos habla acerca de la cosmovisión de los escritores, cómo ellos interpretaban el mundo. Recordemos que Pablo fue muy influenciado por el pensamiento judío, el trasfondo hebreo, también eh, porque era llegado a la cultura romana. Entonces, él no interpreta la sociedad, el individuo, como nosotros lo interpretamos en este momento. Por ello es muy importante conocer el trasfondo social. ¿Qué estaba ocurriendo? Por ejemplo, el fenómeno de la esclavitud. ¿Por qué habían esclavos? ¿Por qué siendo cristianos veían la esclavitud como algo natural o normal? Todas esas preguntas nos llevan a investigar, a romper esta brecha y por eso es necesario la hermenéutica. Por último, la brecha lingüística. Y aún hoy en día nosotros podemos ver esta brecha cuando vamos, o los que han tenido la oportunidad de ir a otro país y van a evangelizar. Si ustedes dicen una palabra que para ustedes es normal, puede ser que en ese país sea una ofensa o una palabra soez o vulgar, pero para ustedes es normal. Es un ejemplo bastante exagerado, pero que nos hace ver que hay diferencias idiomáticas o lingüísticas que no nos permiten comprendernos. Y por eso es muy importante conocer este aspecto. Y dice acá que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, el hebreo, el arameo y el griego. E incluso hay unas porciones en siriaco. O sea que traer ese idioma al nuestro es un trabajo muy amplio que gracias a Dios Dios ha levantado gente
para que hagan esto, ¿no? Tenemos a los eruditos en idiomas que trabajan en las sociedades bíblicas o que trabajan en sociedades de crítica textual, que han permitido que la Biblia llegue a nuestro idioma. Entonces, en conclusión de este asunto, necesitamos la hermenéutica por las brechas históricas, culturales, filosóficas y lingüísticas que bloquean una comprensión espontánea y precisa de la palabra de Dios. Con esto no quiero decir que alguien no va a entender el Evangelio. Hay que tener muy claro, porque para entender el Evangelio no necesitamos toda la hermenéutica. Eso es algo que Dios hace en el hombre, una convicción interna. Pero para comprender de manera profunda la palabra, estos 4 bloqueos son muy importantes superarlos, son muy importantes romperlos mediante el estudio diligente. Y por último, las actitudes apropiadas. Yo les recomiendo que busquen este libro de José Martínez, que si quieren profundizar más en este tema, el libro de José Martínez es muy denso porque aborda la hermenéutica desde una perspectiva histórica y es muy denso, pero tiene muchas anotaciones prácticas también. Y José Martínez, en su libro llamado Hermenéutica, propone algunos requisitos, actitudes importantes para el estudio de la hermenéutica, entre las cuales él divide como generales y especiales. Entre las generales tenemos la objetividad. Y esto es muy importante, porque aunque nosotros creamos que este texto dice tal cosa, yo debo ser objetivo e ir a estudiar qué es lo que realmente el texto está diciendo. No puedo detenerme y decir, no, es que eso es lo que significa, porque eso es muy subjetivo. Y aquí él dice, mire, si cumple honradamente su cometido, lo que haga será exégesis, es decir, si está fielmente apegado al texto. Si no, es eisegesis. Eisegesis. Es decir, extraerá del texto lo que éste contiene en vez de introducir en él sus propias opiniones. Cuando nosotros ponemos al texto lo que yo quiero que signifique, es una eisegesis, de implantar. Y cuando es una exégesis que yo saco del texto para convicción propia, pues ahí tenemos esta diferencia, exégesis e eisegesis. Entonces necesitamos ser objetivos. Lo segundo es humildad, para reconocer que no todo lo que sabemos es finalmente la última palabra. No todo lo que creemos en ciertos temas no es la última palabra, sino que mientras profundizamos, mientras avanzamos en el estudio, es muy posible que eso que creíamos sea mucho más amplio, o sea, mucho más grande que nuestro pensamiento. Y esto ocurre a menudo, al menos a mí me ha ocurrido, de que yo he creído alguna cosa de esta manera, pero luego vengo a estudiar la Biblia y me doy cuenta de que estaba perdido en cuanto a ese asunto. Y luego, entre los requisitos y actitudes especiales, que son muy importantes, encontramos lo siguiente: la capacidad espiritual. El exégeta, más que cualquier simple lector de la Biblia, habría de hacer suya la súplica del salmista: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, la Biblia no se debe leer únicamente desde una perspectiva académica, porque hay gente que así la lee, y más que todo aquellos que se dedican a la ciencia bíblica, gente que estudia arqueología, que estudia todo lo que compete a este amplio mundo de la Biblia, pero no son personas que han nacido de nuevo, sino que ven el libro de la Biblia o ven la Biblia como un libro histórico,
como un libro como el Corán, como cualquier otro libro religioso, pero no tienen un compromiso, no tienen una convicción espiritual. Y para esto es necesario haber nacido de nuevo, porque entonces solamente nos estaremos informando como quien se informa con el periódico. Y la segunda actitud apropiada, especial, sería la actitud de compromiso. Es decir, comprometerme con la palabra de Dios, que todo lo que yo encuentre aquí, que todo lo que yo comprenda, ponerlo en acción. No solo estar sabiendo mucho, porque, hermanos, uno puede saber mucho de muchos temas, pero si no practica, si no ejecuta, si no, si no se empapa nuestra voluntad de estas verdades, no podremos hacer más que llenar nuestra mente de información. Y esa es una de las debilidades de la hermenéutica o del estudio de la hermenéutica. Querer saber mucho, pero no aplicar. Y por eso se complementa, la hermenéutica se complementa con eh, la teología práctica. Algunos le llaman la teología experimental, por experiencia, ¿no? Bien, vamos entonces a un tiempo de preguntas y respuestas.